Hola, ¿qué tal? Me llamo César y llevo más de 10 o incluso 11 años, creo ya, como coach en fitness y salud, y hemos ayudado a cientos y cientos de hombres con altas responsabilidades laborales, empresarios, directivos, profesionales de todo tipo, y muchas veces este perfil, sin querer, pues se descuida por las responsabilidades del trabajo, la familia, o a lo mejor no ha tenido una guía clara para saber exactamente qué hacer para conseguir un cuerpo estético y saludable, y sin querer van pasando los años y uno se va deteriorando físicamente, y uno de los problemas principales que veo es que sobre todo la grasa, cuando se va acumulando grasa, ¿no? Pues se va acumulando sobre todo en la tripa, en la barriga. Y también hay cierta pérdida de masa muscular, puede afectarse incluso también en el estado anímico, en la energía, la vitalidad y demás, ¿vale? Pero sobre todo hoy vamos a hablar sobre la grasa abdominal, cuánto tiempo se tarda en eliminar la grasa abdominal si haces las cosas bien, y también, ya que estamos, te voy a decir trucos importantes y dónde están los lugares donde más palanca va a tener para que tengas el mejor resultado. Vale, entonces, en este caso, te voy a poner varios ejemplos por aquí para que veas el tipo de resultado que deberías tener. Vamos a poner, no sé, un par de ejemplos, creo que será suficiente. Por ejemplo, este caso de aquí te lo pongo que tiene obesidad, ¿vale? Entonces, un caso de obesidad para que veas cómo puede quedar el resultado si haces las cosas bien. Si te fijas, bueno, es el ejemplo de Joaquín, uno de nuestros exalumnos. Ya no está con nosotros porque ya consiguió el cambio, pero bueno, tenemos muy buen trato con él. Entonces, nada, este resultado de aquí, como puedes ver, cuando tienes obesidad, no es tan probable que tengas abdominales perfectos y demás, ¿vale? Sino básicamente por la piel, ¿vale? Se ha estirado mucho y demás, y ese sería el resultado que tendrías que esperar en el caso de que más o menos midas unos 75 aproximadamente y peses 110, 115, 120, ¿vale? A eso me refiero. Y luego tenemos este otro caso de aquí, ¿vale? Este caso es de nuestro alumno Daniel, ¿vale? Y este ejemplo, como puedes ver, ahí sí tiene el abdomen marcado y demás, y sería la expectativa en el caso de que estés un poquito en sobrepeso y demás, ¿vale? En cuanto a eliminar la grasa abdominal, incluso también si tienes grasa en los laterales. Entonces, te voy a explicar todo desde la experiencia y con conocimientos y cómo hemos hecho con estos dos casos de ejemplo, entre otros muchos más que puedes ver en la descripción del vídeo. Hay un link a nuestros casos de éxito. Entonces, en este caso, ¿cuánto se tarda en eliminar esa grasa abdominal? Pues aquí la respuesta es depende. Te voy a explicar un poquito por encima el concepto, ¿vale? Y cómo funciona el cuerpo a la hora de eliminar la grasa abdominal, y luego también qué cosas deberíamos hacer, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tienes que entender que, bueno, por ejemplo, vamos a desmantelar mitos. Hacer muchos abdominales no va a hacer que elimines la grasa abdominal, ¿vale? Porque tienes que separar dos cosas, la grasa y el músculo. La grasa es algo que está entre la piel y el músculo, ¿vale? Y luego también es verdad que la grasa abdominal también tiene grasa visceral, ¿vale? Que es la grasa que rodea los órganos, y no es la que está entre la piel y el músculo, sino es la que hay por dentro, ¿vale? Que esa es peligrosa, siempre lo digo. Entonces, cuanto antes eliminemos la barriga, mejor, simplemente por salud, evitar riesgo de diabetes, entre otras enfermedades, ¿vale? Entonces, en este caso, la grasa no se va a ir de una zona localizada, así que si quieres saber si se puede eliminar grasa de una zona localizada, la respuesta es que no, ¿vale? Se va de todo el cuerpo. Y en este caso, cuando haces un cambio físico, primero de todo, lo que vas a ver en la barriga no es eliminación tanto de grasa, vas a ver una desinflamación, ¿vale? Porque tener grasa abdominal y estar fuera de forma, lo que ocurre es que sin querer se disparan los niveles de cortisol y ocasiona un poco esa inflamación en el abdomen. Se acumula junto con la grasa y además ese hinchazón. Entonces, lo primero que vas a ver es un deshinchazón de la barriga. Si está muy abultada, vas a ver cómo se va aplanando, y eso lo vas a ver principalmente en el primer mes. Verás una desinflamación importante, ¿vale? Pero digamos que la desinflamación completa podría estar, bueno, depende del punto de partida, ¿vale? Si estás en obesidad, pues a lo mejor puedes tardar 4 o 5 meses, ¿vale? En desinflamar la barriga al completo, depende del caso, ya te digo. Y si te sobra peso, estás en sobrepeso o a lo mejor estás fuera de forma y tienes inflamación abdominal, pues eso se puede ir al cabo de un mes, 2, ¿vale? Suele ser bastante rápido. Pero una cosa es que se desinflame, que esté menos abultada, y otra cosa es que obviamente seguirá habiendo grasa. Entonces, la grasa del cuerpo se va de forma homogénea, se va repartida de todo el cuerpo. Incluso, mira, te voy a poner este ejemplo de aquí, se llama Alejandro. Fíjate, en este caso, cómo tenía la barriga, ¿vale? Esta barriga está inflamada, ¿vale? Tiene grasa, obviamente, pero sobre todo está inflamada. De hecho, este alumno lo que le pasaba es que también incluso lo notaba en la falta de energía, ¿vale? Y cuando hizo el cambio, pues en los primeros meses consiguió esa mejora en la energía, mejor estado anímico, etcétera, porque va acompañado, ¿vale? También baja el cortisol. Entonces, en este caso, un caso como este, que sería un caso bastante estándar al tipo de alumno que tenemos, también nos vienen muchos con obesidad, pero digamos que la mayoría, por estadística en la población, pues son más este perfil, ¿vale? Pues la desinflamación
1 o 2 meses, ¿vale? Aproximadamente. Y luego la grasa que queda, como te digo, se va de forma homogénea en todo el cuerpo, no hay una forma de eliminar grasa de forma localizada, pues aquí más o menos suele ser, depende del caso, vamos a decir este caso estándar que estábamos viendo, pues suele durar entre 6 y 8 meses para acabar de eliminar absolutamente toda la grasa y estar 100% definido y que se te vea el abdomen, ¿vale? Tener abdominales, me refiero. Si, por ejemplo, tienes obesidad, ¿vale? Pues en este caso depende de la obesidad que tengas, ¿vale? Hemos visto que a lo mejor para acabar de eliminar toda la grasa abdominal, pues puede llevar entre 1 año, incluso algún caso hemos visto de 1 año y medio, incluso hasta 2, ¿vale? Depende del punto de partida. En este caso, en este ejemplo que te enseñaba antes de Joaquín, este ejemplo fueron, si no recuerdo mal, en unos 8 meses, 8 o 9 meses, más o menos, 7, 9, pero no suele ser lo normal, ¿vale? Es decir, te lo explico porque a veces puede ocurrir que nos encontremos un super caso. También es verdad que Joaquín se lo ocurrió un montón, siguió todas las directrices, hizo lo que tenía que hacer y perfecto, y lo notamos mucho. Los alumnos que lo siguen toda rajatabla, sin duda, pues bueno, los resultados son increíbles y muy rápidos, ¿vale? Pero luego obviamente hay algunos que a lo mejor tienen un ritmo de vida un poco más ajetreado y no siempre se puede seguir todo al pie de la letra, no pasa nada, es normal, la vida es imperfecta, ¿vale? Pero cuanto mejor hagamos las cosas y mejor sigamos el plan mejor, eso te va a dar muy buenos resultados, ¿vale? Entonces, en este caso, Joaquín, 8 meses, ¿vale? Aproximadamente, no suele ser lo esperado, ¿vale? No suele ser la media ni lo que en un caso así, en el caso de que tengas obesidad, te pueda prometer, ¿vale? Pero si tienes obesidad, vamos a decir mejor 1 añito o año y algo, depende del punto de partida. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el proceso? ¿Vale? Lo que vas a experimentar a la hora de eliminar grasa es que primero vas a ver cómo se elimina la grasa de los brazos, los hombros, la zona de los pectorales, ¿vale? Puede ser que tengas grasa en el pectoral también, ¿vale? Entonces, cuando eso ocurre, vas viendo como que la grasa también del abdomen se va reduciendo y va formando como una isla, ¿vale? Una isla en el abdomen, porque la barriga va a ser como la última zona que también se va eliminando, pero siempre hay como esa última zona, normalmente debajo del ombligo o incluso a los alrededores, que es como una isla que se va eliminando, se va eliminando hasta que estás 100% definido. Entonces, suele ser lo normal, ¿vale? Hay personas que pueden ser distintos. Por ejemplo, vi un alumno que tenemos que estamos rematando la definición y le pasa lo de la isla tanto en el abdomen como en los pectorales, ¿vale? Como esa última fase en la punta, ¿no? de los pectorales. También puede pasar, pero normalmente va más como te he dicho anteriormente. Y te voy a decir las claves, ¿vale? Sobre todo donde más palanca vas a ver a la hora de eliminar grasa abdominal. Y no es haciendo más cardio, ¿vale? No es recortando más comida. La comida, en este caso, si recortas entre 400 y 500 calorías en cuanto a déficit diario, estás bien, ¿vale? Un déficit controlado, eso hará que pierdas entre, bueno, no te quiero decir exactamente el número porque si tienes mucha obesidad a lo mejor el primer mes bajas 4 kilos, luego el siguiente mes bajas entre 3,5 kilos, 3, y se va ralentizando un poco la curva. Y tenemos alumnos también, por ejemplo, que en el proceso bajan muy poco de peso porque tampoco están, digamos, con tanto sobrepeso y lo que necesitan es una recomposición corporal. Incluso aumentan mucha masa muscular y eso permite que no bajes tanto de peso, por lo que luego nosotros les tenemos que explicar, oye, no estás bajando de peso por este motivo porque si no te puedes rayar, ¿vale? Pero en este caso muchas veces la bajada de peso puede ser controlada si estás aumentando mucha masa muscular, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la media que tenemos visto de bajada de peso corporal al mes? Te lo voy a decir, pero no quiero que te lo tomes muy en serio porque depende de cada uno, ¿vale? Y depende de muchos factores y demás. Pero bueno, si estás en obesidad, la media al mes suele ser entre 2,4 y 3 kilos al mes de media de pérdida de eliminación de grasa, ¿vale? De bajada de peso. En el caso de que estés en sobrepeso, ¿vale? Que a lo mejor mides 1,75 y pesas, vamos a decir, 82 kilos, estás un poquito por encima de la altura, pues entonces aquí lo más probable es que bajes de media, o no, vamos a decir que te sobran 10 kilos, ¿vale? Vamos a decir que ahí la media estaría entre los 2 y 2,3 kilos al mes aproximadamente, ¿vale? Y luego si necesitas una recomposición corporal, es decir, que si mides 1,75 pues a lo mejor pesas cerca de los 75, 78, máximo 80, pues ahí a lo mejor necesitas bajar muy poco de peso, pues a lo mejor puedes incluso bajar de peso 5 kilos en todo el cambio físico, ¿vale? Y a lo mejor estamos hablando una media de bajada de peso entre medio kilo y 1,5 kilos al mes, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, cuanto menos índice de grasa corporal tenemos antes de empezar un cambio y de eliminar grasa, menos peso tenemos que bajar en el proceso. Entonces, ya hemos hablado del déficit calórico, ¿vale? Importante no eliminar las grasas buenas, porque las grasas buenas te da ese colesterol que permite que se produzca testosterona,
¿vale? Y la testosterona te va a ayudar a poder aumentar masa muscular, tener fuerza, mejor estado anímico, etcétera, ¿vale? Que sepas que tanto la testosterona como el cortisol se producen gracias al colesterol. Entonces, por eso es importante las grasas buenas y también la vitamina D para que se pueda producir testosterona, más allá de los ejercicios de fuerza en el gimnasio y dormir bien, ¿vale? Importantísimo. Por otro lado, lo que queremos que ocurra se le llama lipólisis, ¿vale? La lipólisis es el proceso en el que se descompone la grasa y se transporta en la sangre en ácidos grasos para que llegue a la célula y se pueda convertir en energía, ¿vale? Es decir, utilizamos la grasa y la eliminamos, y no es que la eliminemos, sino que la utilizamos como energía y como combustible para nuestro día a día, ¿vale? Entonces, para que ocurra la lipólisis, en este caso, y se descomponga esa grasa en esos ácidos grasos, aparte del déficit calórico, tenemos que controlar los niveles de insulina. La insulina se dispara o se segrega en el cuerpo cuando entra la glucosa en sangre. Entonces, queremos que la glucosa entre poco a poco y no en picos, y para eso obviamente eliminaremos azúcares y demás y utilizaremos hidratos de carbono integrales, ¿vale? Y el boniato también es una muy buena opción. O sea, es mi hidrato favorito, ¿vale? Pero bueno, puede ser cualquier pasta integral, arroz integral y demás, ¿vale? Entonces, al ser integral, lo que hace es que ese hidrato de carbono entre en la sangre de una forma un poquito más lenta, ¿vale? Básicamente, y entonces no hay un pico de insulina, sino la insulina se va segregando poco a poco y eso permite que puedas aprovechar todo ese alimento, ¿vale? Y se pueda convertir en energía y no se almacene como grasa. La insulina es una hormona almacenadora de grasa, por lo que queremos que esté regulada, y además al conseguir eso no solo hará que puedas eliminar grasa de forma correcta y no se almacene grasa en el cuerpo con la alimentación, sino además hará que sientas menos ansiedad por la comida o te pegues atracones en momentos puntuales, quizás por la noche y demás, o te apetezca ciertos alimentos azucarados, ¿vale? Luego, por otro lado, importante hacer ejercicios de fuerza, como te decía, y aumentar masa muscular. Si tú aumentas masa muscular, abres los transportadores, en este caso de glucosa, que es gracias a la masa muscular, y digamos que necesitas menos insulina porque la masa muscular ya está aprovechando esa glucosa en sangre, ¿vale? Como energía, y no necesitas que tu cuerpo trabaje tanto. ¿Y cuánto tienes que entrenar para conseguir el objetivo y eliminar toda la grasa abdominal? Te cuento lo que nosotros hacemos con los alumnos, ¿vale? Nosotros con los alumnos les hacemos entre 4 y 5 entrenamientos a la semana. Más o menos el porcentaje sería un 75-80% ejercicios de fuerza, algo de cardio les ponemos y algo de HIIT. El HIIT muy moderado, ¿vale? Solamente un día o máximo 2 con algo de fuerza, porque si te pasas de haciendo ejercicios de HIIT, que lo veo en muchos perfiles, que a lo mejor no sabes exactamente qué hacer en las máquinas del gimnasio y demás, entonces haces lo único que pillas, que es el HIIT, el cardio, que es fácil y tal, pero no te va a dar el resultado que buscas, lo que va a hacer es estresar más el cuerpo cuando a lo mejor ya estás hasta arriba de estrés por las responsabilidades del trabajo y el día a día, ¿vale? Entonces, en este caso, el HIIT lo usaremos como complemento y está muy bien porque eleva tus niveles de oxígeno en sangre, ¿vale? Y te ayuda a acelerar tu metabolismo. De hecho, cuando haces HIIT, estás quemando calorías incluso 48 horas después de haber hecho el ejercicio, está genial, pero como complemento, ¿vale? En gran parte queremos masa muscular. La masa muscular va a permitir, y incluso hacer ejercicios de fuerza, va a permitir que se produzcan y se estimulen hormonas anabólicas en tu cuerpo, como la testosterona y la hormona de crecimiento, que por cierto, estas hormonas se producen sobre todo en la noche, ¿vale? Cuando duermes. El sueño es fundamental, ¿vale? Otra palanca importante si quieres eliminar grasa abdominal. El sueño es fundamental para que puedas eliminar grasa abdominal, incluso grasa de todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si tú duermes bien, lo que va a hacer es que baje el cortisol. Si baja el cortisol, te voy a enseñar una espiral, ¿eh? Si baja el cortisol, lo que ocurre es que sube la testosterona porque el colesterol ha sido consumido por la hormona que toca, ¿vale? Básicamente. Y cuando tenemos la testosterona elevada, podemos aumentar masa muscular. Cuando aumentas masa muscular, lo que ocurre es que, como te decía, se abren los transportadores de glucosa y no tenemos que utilizar tanta insulina. Cuando aumentamos masa muscular y hacemos fuerza, estimulamos la hormona de crecimiento y permite que los entrenamientos que hagas en el día, pues luego el tejido se regenere por la noche. Luego también el poder dormir y sobre todo hacer ejercicios de fuerza aumenta el número de mitocondrias que tienes en cada célula, ¿vale? Las células de tu cuerpo están diseñadas también para producir energía, ¿vale? Energía celular, ATP, ¿vale? Sería la palabra técnica, energía, ¿vale? Entonces, en la célula tiene que entrar oxígeno, tiene que entrar aminoácidos y tiene que entrar glucosa. Entonces, dentro de la célula hay esas plaquitas, ¿vale? Esas mitocondrias, y ahí es donde utilizan esos componentes y se produce la poción mágica que es la energía. Cuantas más plaquetas y más mitocondrias tengamos, más energía podemos producir. Y vas a poder tener muchas más mitocondrias cuando haces ejercicios de fuerza que si no lo haces, ¿vale? Entonces, hacer ejercicios de fuerza te dará más energía y quiere decir que esos ingredientes o
esa comida que le estás metiendo a tu cuerpo, ¿vale? Y ese ejercicio con algo de cardio y demás, pues está permitiendo que la glucosa y los aminoácidos entren en la célula, no se conviertan en grasa, sino se conviertan en energía. Por lo que si te fijas, es como una espiral positiva que va haciendo que vayas eliminando grasa, que tengas más energía, más vitalidad, más testosterona, afecta también en tu apetito sexual, afecta también en la positividad que sientes sobre las cosas, en tu capacidad de resolver problemas, porque mejoras tu rendimiento cognitivo, en fin, son todos beneficios. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuánto tiempo se tarda? Depende de tu perfil, ¿vale? Más o menos ya sabes los tiempos. Perfiles estándares, ¿vale? Vamos a decir entre 6 y 8 meses. Si a lo mejor estás un poquito más de sobrepeso, incluso pueden ser 9. Si estás en obesidad, seguramente será un año, año y medio, o si tienes muchísima obesidad, puede que sean 2. Y la cantidad de peso que tienes que bajar por mes depende, obviamente también depende de lo que estés haciendo, ¿vale? Que por cierto, si tú estás bajando mucho de peso, pero no estás haciendo ejercicio de fuerza, preocúpate, ¿vale? Porque quiere decir que estás perdiendo masa muscular, estás ralentizando tu metabolismo y no solo estéticamente y visualmente te vas a quedar fofo y blando, sino que corres el riesgo de que cuelgue la piel, sino también, además, lo que va a ocurrir es que si pierdes peso, te centras en el cardio, tienes una dieta restrictiva, sí, tú bajas de peso, te vas a pensar que estás feliz y contento porque bajas de peso, pero ralentizas tu metabolismo y a la que dejes de hacer lo que estás haciendo, que seguro que no será sostenible, te vendrá un rebote increíble. Entonces, lo que va a evitar que hayan esos rebotes es primero un plan que encaje como un guante en tu día a día, ¿vale? Eso en primer lugar, que sea sostenible. Y luego también, importante, que te permita aumentar masa muscular, ¿vale? Eso es clave. La masa muscular, literalmente, es lo que va a hacer que tu cuerpo esté saludable a largo plazo, ¿vale? En todos los sentidos, no solo por estética, que también, ¿vale? Así que ese es el mensaje que te quiero dar. Y en el caso de que quieras ayuda profesional, alguien que te acompañe y te enseñe en el camino para conseguir un resultado como los que has visto, pues debajo de este vídeo tienes un link y podrás agendar una videollamada con nosotros y veremos si te podemos ayudar, ¿vale? Que tengas un gran día. Nos vemos en la siguiente. Chao.